un tiempo muy provechoso para nuestros corazones. Padre Celestial, te damos gracias, te bendecimos por nuevamente, Señor, darnos este privilegio de presentarnos delante de ti. Examínanos y bendícenos, Señor, porque nuestro anhelo, Padre, es estar preparados. Por lo tanto, en este momento que es de preparación para esta iglesia y para mi vida, Señor, que podamos seguir despedregando la tierra, limpiándola, preparándola, Señor, para que haya no solamente una vid, sino que también haya un buen fruto, Señor, y cuando tú vengas a buscarlo, esté ahí, Señor, preparado y dispuesto para ti, Señor. Bendice la congregación, bendice a aquellos que hoy, Señor, han venido a la iglesia con hambre, con necesidad de ti, Padre. Multiplica en nosotros las fuerzas, en los débiles, Señor. Levanta al que está caído, Señor, y dale gozo a aquel Padre que tal vez está careciendo de esto, pero por tu palabra, Señor, podamos ser bendecidos abundantemente. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, hermanos, ¿podemos dar un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. El día viernes empecé a hablar de este tema porque yo creo que lo que se viene para la iglesia es una manifestación mayor del Espíritu Santo sobre la iglesia, porque pues si arrecian el embate, si arrecian las amenazas contra la iglesia que está a punto de partir, pues obviamente alguien tiene que hacer sombra sobre ella y alguien la tiene que llenar de su gloria, lo tiene que llenar de su presencia. Y una de las funciones del Espíritu Santo, aparte de consolarnos, es de permanecer con nosotros, es de estar con nosotros y ayudarnos y fortalecernos. El asunto es que si Él está dispuesto, si el Espíritu Santo está ahí para nosotros, la iglesia se sentirá, usted se sentirá en la necesidad de usar los propósitos, las bendiciones, los frutos, los dones del Espíritu Santo para hacer menos difícil nuestro recorrido final. Pues yo no lo sé, porque muchos cristianos ignoran. Y cuando le digo de ignorar es no solamente por conocimiento, no conocen al Espíritu Santo, no conocen los beneficios, pero otros conociéndolo dicen, no lo necesito, porque están muy distraídos en otras cosas, están muy ocupados de otras situaciones. Realmente, cuando yo veo la iglesia y el despertar de aquella iglesia gloriosa del libro de los Hechos, yo veo una iglesia, hermanos, que había sido capacitada por el Señor Jesús y por los apóstoles, y era una iglesia que entendía y que conocía, pero tuvo que haber un despertar en ellos. Y no le estoy hablando de un avivamiento, porque confundimos la palabra avivamiento, incluso con sanidades. Pues realmente hubo un despertar de la iglesia que provocó un inicio, un transitar de la iglesia y un crecimiento, porque también eso lo ven como un avivamiento, el crecimiento. Yo creo que el avivamiento es interno, no es externo. No se nota en cuántos hermanos hay en la iglesia, sino cómo vive cada uno de los que están adentro. Ese es un avivamiento. Entonces a mí me interesa que ese avivamiento venga sobre esta iglesia, y para ello usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. Voy solamente a resumir, pero espero tardarme poco en resumir algunas cosas que yo dije el día viernes. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos. Sed llenos. Hablamos del ser llenos y hablamos del bautizo del Espíritu Santo. Algunos se llenan,
en un culto se llenan, sienten la gloria del Señor, pero después de ese culto o después de esa semana, las cosas vuelven a ser igual. Pero alguien que se bautiza, alguien que es bautizado por el Espíritu Santo, es una persona que permanece llenándose. Sí, me doy a entender. Permanece llenándose. Se lo voy a explicar de esta manera. Aquí en la iglesia hay hermanos que han profetizado 1, 2 veces o esporádicamente. Eso no los hace acreedores del eslogan o del nombre profeta, porque Dios le dio una profecía específica para algo, pero Dios lo usó de manera específica para un momento, para un acontecimiento. Ese hermano o esa hermana profetizó, pero ¿quién es el que realmente? Porque también hay que hablar que lo profético tiene hay 3 nombramientos. Está el don de profecía, está ¿qué sería? Bueno, está el oficio profético, que sería el profeta que donde quiera que va. La unción profética, el oficio profético, está el ministerio profético. Entonces, pero ¿cómo funciona esto? El que tiene el oficio profético no necesita cerrar los ojos y decirle: Señor, revélame. Sino que el que tiene el oficio profético, donde quiera que va, Dios le anda hablando. Y de repente, con sus ojos abiertos, así te dice el Señor. Es decir, fluye continuamente fluye en la palabra, fluye en el Espíritu, y eso provoca que ese profeta tenga un oficio. Es decir, no necesita estar en la iglesia para profetizar. Eso sí, espere el momento. Eso tenemos que ser enseñados. Para todo hay un tiempo. Hermano, pero yo creo que me siento como lo que usted está diciendo. Momento, vamos por partes. Porque lo primero que tenemos que provocar en la iglesia, como decía el hermano, es un mover profético, una unción profética. Esa se enseña a través de la palabra y en la iglesia. ¿Qué es el mover? ¿Qué es la unción profética? Es que el pueblo se disponga, que el pueblo se prepare y que el pueblo crea. Que cuando se da una profecía dice: amén, Señor. Si no hay mover profético, ni se cree ni en el profeta ni en el vaso, vaya. Y no se cree tampoco en el mensaje. Ay, Dios, ese de su carne, si supieran lo pagano que es, pero está dando una profecía de Dios. Hermano, ¿eso sí puede suceder? Claro que sí. Mire que hasta aquella mula, ¿verdad?, le profetizó al que debería estar profetizando. Lo que te quiero decir esta mañana es que cuando Dios te va a hablar a través de una mula o te va a hablar a través de un santo o de una santa. Pero el mensaje te lo va a llevar. Y si tú no buscas la palabra que Dios te quiere dar en la iglesia, Dios te la puede dar en la casa. Y si huyendo andas como Jonás, otro profeta en desobediencia, ¿verdad? Allá donde estés, allá Dios se va a manifestar, el Espíritu Santo se va a manifestar y allá te va a llegar la palabra. Es más, hasta va a mandar el megalodón, dijo alguien. Allá va a mandar el pez. Es decir, Dios usa todo. Todo está a favor de Dios. Hermano, mire, lo que le voy a decir no es ninguna herejía. Hasta el diablo Dios lo utiliza para que haga alguna función. A veces, porque Dios no va a hacer lo malo, pero Dios sí, hermano, le da lugar al diablo para que vaya y a cualquiera le doy un versículo bíblico. Pedro, le dice el Señor Jesús: el diablo te ha visto como un candidato para zarandearte. ¿Y qué le dice el Señor? Y yo lo he autorizado. Es decir, el diablo al servicio del Señor. Ay, hermano, lo que usted está diciendo, eso es antibíblico. Va. Job 1 dice
que un día se presentaron los hijos de Dios, entre los cuales venía, ¿quién cree? Satanás. Ahora, yo no quiero creer que el diablo es hijo de Dios, pero en medio de los hijos, ¿quién iba ahí también? Se había metido Satanás. ¿Por qué se mete en medio de los hijos? Porque también el diablo cumple una función, principalmente en los rebeldes. No estoy hablando que el diablo va y, como dijo aquel, y mueve su cola contra los obedientes. No, contra los desobedientes. Va y les pega unas arrastradas usted. Va y les pega unos sustos que les mete por desobedientes. Entonces, definitivamente Satanás ahora mismo está haciendo un trabajo necesario, que sería ir por los rebeldes, y le dan la potestad que asuste, ¿verdad? De diferentes formas, con noticias, con situaciones que a los que no quieren regresar por las buenas, por su propia voluntad. Entonces, el profeta, como oficio profético, es aquel que siempre lleva una palabra. Atención a esto, no obliguemos a los profetas a que nos profeticen. Y estuve en iglesias donde la gente buscaba a los profetas, a veces ignorando incluso a los pastores, como viendo más importantes a los profetas. Pero no es que sean más importantes los pastores, pero es que el liderazgo, el pastor, es la cabeza de la iglesia. Quiero que quede claro eso. Por eso aquí, cuando algún hermano fuera de culto, o al final sienten dar una palabra para alguien, me llaman y me dicen: mire, hermano, yo tengo una palabra. Entonces yo voy, llamamos, y yo quiero estar presente, quiero saber qué es lo que se dice, porque también hay gente que dice disparates y no los dice de parte de Dios. Si yo quiero, por favor, usted entienda cómo lo cuidamos en la iglesia, y que usted, cuando en la iglesia y un día se le agarra que quiere ir a otra iglesia, y por allá me lo agarran a garrotazo y me lo mandan todo leñateados, y aquí hay que estarlo vendando. No, aquí te cuidamos y buscamos, entendiendo que eso es lo que la Biblia dice. Buscamos atenderte y cuidarte, de manera que la función pastoral es de amor, no es de rencor. ¿O usted ve rencor en mí contra usted? Hermanos, ustedes me ven rencoroso contra ustedes, y si alguna vez algo se me ha pasado la mano, he ido y me he puesto a cuentas con ustedes. Es más, quiero cerrar este año diciéndoles: si les he ofendido, hermanos, por favor, hoy es el día que me deben de perdonar. Y no me cuesta decírselo, porque no siento nada contra nadie. Me siento bien, pero tal vez en usted yo haya provocado algo que haga que... Y ya no pasé de ahí, mire. Pero ese es el oficio profético. Está el don profético. Ahí fluyen bastantes, que sería cuando el Señor les da profecía para la congregación. No es la profecía necesariamente para uno. La profecía es para edificar a la congregación. Sí, dice el Señor, te hablo a ti, profeta, y está hablando de sí mismo. No, para eso están los sueños, ¿verdad que sí? Ahí sí Dios nos puede hablar directamente a nosotros, pero la profecía es para el pueblo, y hay que tener cuidado que la profecía, hermanos, a veces puede ser general o puede ser específica, pero hay palabras específicas de parte de Dios que no se pueden dar en público, pero sí hay que buscar que haya una persona madura. No quiero que pues se levante un chisme: mire, a mí me profetizaron esto, y el pastor sin saberlo, ¿verdad? O por lo menos yo le voy a delegar a alguien, al hermano, para que vaya y dé la profecía. Ahora, palabra profética no es dar profecía. La palabra profética más segura es la palabra. Amén, hermano. Diga conmigo: palabra profética. Hermano, yo le quiero una palabra profética. Esa es la Biblia. ¿Qué es lo que nosotros damos? Profecía. Diga conmigo: profecía. Ahora, palabra profética la debemos de recibir todos, y las profecías deberíamos de recibirlas todos. Entonces, estoy haciendo una ensaladita, pero espero que usted me entienda, porque quiero avanzar.
oficio profético, el hermano que Dios le ha dado, pero se lo ha dado así y hay contundencia. Yo recuerdo un hermano que una ocasión dijo: pastor, el Señor me ha revelado esto y esto. Y el pastor no quería ir porque era una cosa bien seria. Y dijo: pero si voy con el hermano y no es así. No, le dijo, estoy convencido que el Señor es el que... Y no me lo ha dicho, me lo ha dicho 2 veces, no me lo ha dicho una vez, 2 veces. ¿Está seguro? Le digo, sí, vamos. Fueron, y cuando el hermano empezó a hablar a aquellos a quienes le están dando la palabra, se desplomaron, llorando, y dijeron: es cierto. Que alguien venga así literalmente, ¿verdad? Y nos saque los trapitos al sol. Así dice el Señor. Pero eso no va a ser en público, obviamente. Por eso dije, hay palabras muy específicas. Y yo he conocido muchos de esos hermanos. En una ocasión hasta miedo me daba, hermano, que así pasa. Y volvía a pasar pero ¿por qué cree que yo me ponía así, muy espiritual, como hacen algunos en la Santa Cena? Más cierran los ojos, pero lo que no quiere participar de la Santa Cena era porque yo sentía que no, Señor, y si en público aquí me dicen mis cosas. Y los hacía, vení, le decía, vení, fulanito de tal, vení. Y si no decía, la persona que está de camisa, de blusa, vino. Su nombre es Ana. Y el hermano sin conocer. Y en tal fecha te pasó esto y esto. Y la gente, es cierto. ¿Cómo fluye eso así? ¿Cómo fluye eso así? Solamente a través del oficio profético. Pero la profecía generalmente que nosotros más vemos es la que se da así en general. Sinceramente uno tiene el sentir. Si a mí me pregunta, yo tengo el sentir de Dios, de esta palabra. Y de verdad que a veces uno no sabe para quién es, a veces sí. Pero yo le ruego al Señor que nos ayude para no tener el prejuicio. Porque a veces yo sí sé lo que estoy profetizando, sí sé para quién es. Pero si se lo voy y se lo digo directamente a la persona, ¿cómo se siente? Confrontada. Ya no voy a ir a la iglesia. Ahí a uno le sacan, no es que le sacan los trapos al sol. ¿Sabe qué dice la gente? Ahí a uno le andan en chismes, a saber quién le va a soplar al pastor. No, hermano. Sí, con que a veces buscando la administración los hermanos, en lugar de decir, sí, hermano, fíjese que tiene razón, ¿sabe qué es con lo que me salen? ¿Quién le ha dicho? Compruébemelo, dígame póngamelo enfrente. Y yo digo, si yo también he visto. Entonces, ¿para qué traer y poner? O sea, a veces uno se pone duro, hermano, y no nos damos cuenta que tal vez sea la oportunidad. Y esa puede ser una palabra que el Señor nos está dando para doblegarnos, hombre, para sacar esas inmundicias, esas impurezas que están en el corazón. Todo esto se da dentro de la llenura del Espíritu Santo. Una iglesia que está dispuesta a recibir la palabra. Pero hay iglesias donde son enseñados no llenura. ¿Y por qué llenura del Espíritu Santo? No, porque el reflejo del Espíritu Santo en una iglesia es que hayan lenguas. Dígame, hermano. Y esta iglesia no tiene muchas lenguas. Lo tengo que aceptar con vergüenza, porque el responsable soy yo. Y yo quiero que esta iglesia sea llena del Espíritu Santo. No que sea una iglesia emocionada. Una iglesia de algarabías que en el momento, es que hay gente que llora, pero no porque está en comunión con Dios. No, es que esa alabanza siempre me ha gustado. Entonces, pues, que vaya a pedirle a la radio, ¿verdad? No, tú no te tienes que enamorar de la alabanza. Enamórate de aquel a quien tú le quieres dar la alabanza. La llenura del Espíritu Santo va a hacer que, aunque estés cantando la alabanza más viejita, en lugar de ponerte a decir, ay, lo mismo cantan en la iglesia, pero tú lleno del Espíritu Santo, hermano, las cosas van a ser distintas. ¿Por qué? Siempre va a haber un mensaje para tu vida. Siempre vas a sentir una edificación de parte del Señor. Eso provoca la llenura del Espíritu Santo.
sed llenos del Espíritu Santo. Luego, Hechos 19:2, aquellos a quienes les preguntan, ¿ustedes recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Debería de ser así, recibirlo de una vez. Juan el Bautista dijo, yo a la verdad os bautizo en agua, mas detrás de mí viene uno que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Es decir, debería de suceder como sucedió con Jesucristo, que dice que después que subió de ser bautizado del Jordán, dice, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Fue lleno de gracia. Pero ellos dicen, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo, para vergüenza de cualquier ministro, que usted me negara esta mañana porque yo no le he enseñado que el Espíritu Santo existe, que el Espíritu Santo está a tu alcance, que el Espíritu Santo es una bendición, y si lo tienes, tienes el respaldo. Pero que usted me diga, usted nunca nos ha enseñado de eso. Qué vergüenza sería para mí. Ahora, qué tristeza que usted sepa y no eche mano de la bendición del Espíritu Santo. Que se le haga más fácil, como aquella hermana que a la hora de la comida se le hace más fácil llamar a domicilio que ponerse a cocinar. Entonces, ¿qué hacemos ante una situación adversa? No echamos mano del Espíritu Santo, sino que hablemosle a alguien que venga a orar por nosotros. No, hermano, no, active esa bendición sobre su vida. Más adelante vemos cómo fueron algunos llenos del Espíritu Santo. Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces tiene que haber una imposición. Tengo que decir que también hay otras formas como el Espíritu Santo desciende, porque a mí no me impusieron las manos, más adelante me impusieron manos, pero así como yo acepté a Cristo en un día que ni siquiera estaban ni en tiempo de prédica, no estaban haciendo llamado, en medio de un tiempo de adoración, yo caí doblado. Así mismo vino el Espíritu Santo, en un momento de adoración, hermano, sentí lo que le dije y le expliqué el viernes. ¿Quiénes estuvieron el viernes? ¿Verdad? Pero hay varios que no estuvieron, que yo les dije que de repente sentí que me empezó a bajar una cosa caliente, pero por dentro yo sentía frío, una cosa, mire, como media contradictoria, pero no es contradictoria, simplemente era algo sobrenatural, era algo indescriptible en el razonamiento del hombre. Es decir, yo sentía algo caliente, pero adentro yo sentía como un frío, pero yo temblaba según yo del frío, y era el Espíritu Santo que me estaba llenando. Y de repente yo solo me escuché hablando lenguas. Es el momento que el Señor me bautizó. Es el momento que Dios me bautizó. Entonces usted tiene que anhelar hablar en lenguas. Y ya le dije, las lenguas no se aprenden. Y les mencioné lo de unos hermanos que ponían al pueblo a que hablaran lenguas y ellos les enseñaban qué decir. No. Y dio risa, ¿verdad? ¿Te acordás de ese? Sacaba Rambo. En serio, lo que estoy diciendo no es ninguna broma. Rambo saca la bazuca y quema la casa, decía. Y la gente tenía, repítalo. Y, no, hermano, no es así. Solamente dele libertad al Espíritu Santo, métase con Dios. Y lo más seguro es que la llenura del Espíritu Santo, la reacción más inmediata o lo más visible, hermanos, es que uno a lo que se pone es a llorar. ¿Por qué? Porque está derramando su corazón. Porque literalmente, como les he enseñado, que cuando el Señor viene y nos llena, lo que rebalsa no es algo de Dios, son las impurezas. Sí, son las impurezas. Estos días nos ha caído agua un poquito sucia en nuestras casas. No sé si se dio cuenta o no, o solo en la mía cayó así. Entonces mi barril, yo me baño de barril, hermano, y de guacalada. Le estoy contando, me estoy ministrando con usted. Siempre me ha gustado así. Y abrí el chorro para que se llenara y de repente está sucia el agua. Pero lo que traía era como muy liviano. Entonces, ¿dónde quedaba eso? Quedaba arriba.
Por eso cuando usted, hermano, no está lleno del Señor y está lleno de impureza, ¿qué es lo primero que sale a la luz? Esas suciedades, esas contaminaciones. Entonces, se me ocurrió a mí que se llenara, y después que se llenó lo dejó un momento. ¿Para qué? Para que cayera, saliera lo sucio. Entonces, cuando nosotros nos dejamos llenar por el Espíritu Santo, ¿qué es lo que sale? Por eso cuando la Biblia habla que del Señor dice, ¿cómo es que dice este versículo? Hasta que seamos llenos. Mi copa está rebosando. ¿Pero qué rebosando? Es más que llena, hermana. ¿Rebosando qué es? Está rebalsando. Entonces lo que rebalsa no es en sí lo del Espíritu. El Espíritu está dentro. Y lo que está rebalsando son yo. Diga conmigo, tóquese así, diga yo. El yo está rebalsando, está saliendo lo que yo tenía pensado, lo que yo creía, lo que yo sentía, lo que yo deseaba. Eso está saliendo y el Espíritu Santo está llenando. Y llega un momento que lo que nosotros vamos a anhelar no es lo que nosotros queremos, sino lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque hemos sido llenos del Espíritu Santo. Por eso es que yo estoy convencido que una persona llena del Espíritu Santo se le hace menos complicado obedecer. Pero ¿por qué veo tanta gente rebelde en las iglesias? No están llenos de Dios. Andan en estira y encoge. Así están en la casa, así están en el trabajo y en la iglesia. Vienen a hacer lo que quieren. ¿Por qué? No están llenos del Espíritu Santo. Pero ¿cómo se provoca esto? Mire, dice que el pueblo aquel en el templo, dice la Biblia que estaban todos unánimes y juntos. Por lo menos esta mañana aquí, ¿cómo estamos? Juntos, pero estaremos unánimes. ¿Qué es estar unánimes? Mire, entremos pues, seamos llenos. Recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y mire, y me seréis testigos. El que está lleno, testifica. ¿De qué testifica? Viera la iglesia donde yo voy. Esta iglesia es la mejor. Los de esa iglesia nos vamos a salvar. ¿Ese es el testimonio que tenemos que dar? No hables de la iglesia. Por último, no hables ni del evangelio. ¿Habla de quién? De Cristo. Porque a veces el evangelio, la gente cuando oye la palabra evangelio, piensan en los que han fallado, piensan en los que andan por ahí con la pantomima, piensan por aquellos hermanos que son religiosos. Pero dice la Biblia, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para salvación. Entonces la iglesia tiene que ser una iglesia poderosa. Recibiréis poder. Eso es para toda la iglesia. Usted tiene que recibir poder. Sí, hermano, yo quiero poder porque me gusta a mí el poder. Con el poder yo hago lo que quiero. No, hermano, poder, pero lo vas a usar en base a la guianza del Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ese Jerusalén, Judea, Samaria y lo último en la tierra es donde quiera que vayas. ¿Qué dice la gente de ti donde tú te mueves? En tu trabajo, los amigos, ¿qué piensan de ti? La gente cercana, la gente lejana que frecuentas, ¿qué creen de ti? ¿Saben que eres cristiano? ¿Te lo han notado? ¿Te lo han dicho? ¿O te ven como una persona perversa? Yo he visto cristianos en lugares donde, como todos son inconversos, ¿sabe qué? Ese tal cristiano se comporta peor. Porque aparte de ser igual que todos, es un revolucionario. Todo lleva a la contraria de los jefes. Exige aumento salarial, bonos, y no es malo. No, exigirlo no, mejor hay que mostrarse. Dicen amén, hermano, para que te lo den de voluntad, ¿verdad? Y es el que llega tarde, como a la iglesia así se llega también, ¿verdad? Es el que se va temprano,
Es el que cuando quiere hace, cuando quiere no hace, cuando quiere da, cuando quiere no da. Muchos, ese es el tipo de hábito malo. Y así no estamos testificando de Cristo. Es una persona que miente constantemente y dice que es cristiana. Y ahí nace esa frase. Miren, y dicen que son cristianos. Entonces, ser testigos es que nos vean realmente como somos. Las personas que a veces te empujaron a que te comportes como ellos son los mismos que más adelantito a ti mismo te lo juzgan y no te ha pasado a ti. A mí sí. Ay, miren, y que a la iglesia va, pues sí, pero ¿y quién me empujó a eso? Tal vez el que me empujó, tal vez el que te llevó a donde estás es el mismo que después se termina burlando de ti con palabras, con actitudes. Tenemos que tener ese. Lucas 4:1. Jesús lleno del Espíritu Santo. Entonces, si Jesús se llenó, ¿y nosotros quiénes somos para no llenarnos? Si Él con el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, hermano, hubieron situaciones que le costó digerirlas. ¿Somos más espirituales nosotros que Él para creer que no necesitamos al Espíritu Santo? Nos sentimos más capaces, mayormente preparados, como para prescindir de la bendición de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán, idea, y fue llevado por el Espíritu. Aquí es donde yo digo, si tú eres lleno del Espíritu Santo, ¿quién te va a guiar? ¿Quién te va a guiar? Si tú eres lleno del Espíritu Santo, ¿hacia dónde vas a caminar? No al desierto, vas a caminar por las instrucciones que te dé el Espíritu Santo. ¿Qué te va a traer? El Espíritu Santo. Te vas a volver espiritual. De lo contrario, pueda que se sigan repitiendo las mismas costumbres y las mismas fallas que hasta aquí. Como dice la gente, ¿verdad? Ni chicha, ni limonada. ¿Qué eres? Un creyente. ¿Pero creyente de qué? Yo veo mucha gente luchando en esta congregación. Vengan tres varones. Vengan, no tengan miedo. Ya los vi. Otro más. Vamos a ver a quién vamos a hacer papilla. Va, vení, Diego. Va, vos solo te anotaste. Vení, hermano. Póngase uno allá y otro aquí. Diego aquí al centro. Ponete ahí al centro, ahí en la grada, entre las dos gradas. Este es el hermano. Séte para allá, ponete aquí, ahí. Pon un pie aquí y el otro allá. Este es el hermano, entre seguir aquí y estar allá. Agárrele la mano aquí y agarrarle la mano aquí. Yo les dije, me lo van a estirar. No, pero no. En serio, jalalo. Lucháselo, pero no sé cómo van a hacer, pero háganlo. No, con fuerza, sin miedo. Ahí déjenlo. La camisa de todas maneras ya la estrenó el 24. Ya. ¿Ah? Ya, paren. ¿En qué condición? Te estaba riendo. Pero ese sonreír en muchos cristianos en la iglesia es una situación así, en medio de la congregación, en medio de un culto, en medio de su vida espiritual. No saben qué hacer. Están confundidos. Es decir, quieren la ayuda de Dios, pero no quieren al Espíritu. Quieren el milagro de la sanidad, pero no quieren definirse, porque aquí hay alguien que debe decir, aquí el ángel que lo está queriendo levantar. Entonces del otro lado iba a decir, aquí está Cristo, aquí está Dios diciéndote, sube. Pero ya está otro que le interesas, y no creas que le interesas porque algo bueno tenés, solo quiere destruirte. Le estoy diciendo a Dios para que entienda la congregación. No es que seas tan importante ni tan guapo, hermano. Le estoy diciendo a la iglesia, con esa sonrisa les estoy diciendo a ellos.
No es que seas tan capaz. ¿Sí me estoy dando a entender? Iglesia, me di a entender. Mientras al diablo lo miras luchando por ti, te va a mostrar su gran interés, pero no tiene ningún interés en ti más que te veas destruido. Vayan a sentarse, hermanos, los bendigo en el nombre del Señor, a ustedes y a la congregación también. Y a veces eso es lo que yo veo en la congregación, hermanos que ni para aquí ni para allá, y cuando uno los ve estirados están, hermanos. Yo sé que quieren de Dios, yo sé que quieren a Dios, pero no hayan que hacer. Y ahí están, en ese atolladero, ¿verdad? Que ni para atrás ni para adelante. Bueno, es más, algunos quizá dieron el paso hacia atrás, pero no caminan, no avanzan. Así empezaron el año. Así están ahora. Así van a seguir. Pregunto yo. Yo creo que no. Porque en ese sentido no vamos a ningún lado. Pero en ese momento yo vine y disolví todo. Por favor. No es que yo me crea, ¿verdad? Pero es como, como el Espíritu Santo. Déjenlo en paz. Déjenlo que se goce. Déjenlo que se deleite. Déjense que se acerque al Señor. Que conozca en plenitud a Cristo, hermano. Hay gente que no conoce a plenitud ni siquiera el Evangelio, mucho menos a Cristo. Siempre han tenido una vida muy espinosa, muy escarpada, muy difícil, hermano. Nunca han tenido un momento de decir, venir a orar a Dios, pero de verdad sentirse con las bendiciones y las habilitaciones que el Señor te puede dar. Pero entonces, yo creo que la llenura del Espíritu Santo va a cambiar la forma de percibir y de ver el Evangelio y a Cristo. Que hay mucha gente con demasiadas luchas internas, de carácter, luchas espirituales, no solamente internas, espirituales y almáticas. Sombras, tinieblas densas, porque la Biblia dice, y densas tinieblas, ¿qué dice? ¿Ah? ¿Qué harán las densas tinieblas? Cubrirán la tierra. Pero nosotros no somos de esta tierra, a pesar que polvo somos. Usted tiene que estar en el camino de los justos, en la senda de los justos. Cada día tenemos que tener más luz sin que nos ofenda la luz. En el día usted le anda dando brillo al teléfono, más que todo aquellos que ya nos va fallando ¿verdad? Y en el día usted le anda con todo el brillo. De noche, póngase con todo ese brillo, ofende. ¿Por qué? Porque estás en medio de la tiniebla. El que está en tinieblas, que le alumbren, es su ofensa. Un día que fuimos a dejar unos hermanos aquí a Mariona y un error, una ignorancia. Y me metió un pasaje y nomás entró al pasaje con las luces, los faroles, y era el tiempo que empezaban aquellos a armarse. Y me gritaron. Y me dijeron cosas feas. ¿Qué no sabes, maleducado? Me dijo. Que se entra con luces apagadas. Y yo ahí dejé a los hermanos, Dios los bendiga, y yo di la vuelta y me vine. ¿Por qué? Porque el que está en tinieblas, ¿por qué estará en tinieblas? Algo lo atrae y algo esconde en las tinieblas. Algo tiene ahí, ¿verdad? Como la esposa de Lot. ¿Por qué volteó a ver atrás? Algo dejaba ya importante para ella. Y el Señor les había dicho, escapen por sus vidas. Ella no entendió eso. Entonces el que no es espiritual no entiende las instrucciones. Hechos 6:3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones, número 1, de buen testimonio, buena conducta. Número 2, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Hermanas, ¿cuántas hermanas hay aquí? ¿Cuántas solteras hay aquí? Hermanas. Solo una, y las demás tienen miedo a lo que les voy a preguntar. Está bueno, hermana, vos tenés fe, ¿oíste? Las demás a saber.
Casarse quieren, pero no tienen fe. Así deben de escoger el esposo. Ese debería ser el perfil. No, el más famoso de la colonia es el que buscan. Perdido como nadie. Cabeza hueca. ¿Qué pensás? Pues yo nada, loco, aquí. Que pasa el día viendo ahí. Hermano. Busquen a alguien así. Y eso no lo van a encontrar allá afuera. Aún dentro de la iglesia no cualquiera se puede escoger. Y yo oigo aquí a los hermanos que dicen, ay, es que aquí dicen entre ellos, ¿verdad? Los he oído en confianza. Es que estos bichos, dicen. O sea, se menosprecian. Allá afuera ven perfiles, pero ¿qué clase de perfiles? Allá afuera se ven cosas interesantes, pero ¿qué de interesante tiene? Pero aquí dice, varones de buen testimonio. Yo sinceramente tengo así, en cuanto a la congregación, tengo a muchos hermanos que los puedo ver con buen testimonio. Muchos hermanos de esta iglesia les veo buen testimonio. Y aún si me dijeran solteros y solteras, veo algunos que tienen buen testimonio. Pero si a eso le unimos llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo. Porque lleno del Espíritu Santo es que aman al Señor por sobre todas las cosas. En lo personal, yo he visto en esta iglesia hermanos llenos del Espíritu Santo, pero como no tenían la sabiduría, ¿qué cree? Se fueron tras Dalila. Tenían el respaldo de Dios, tenían un pacto con Dios, tenían, hermano, una promesa del Señor, pero ¿quién se los acabó? Dalila. Ahora, Dalila no estoy hablando de mujeres, estoy hablando de aquello que no es de Dios, que te atrajo, que te sacó del orden, que te sacó del principio. Y Dios le daba oportunidades a Sansón, porque dice que él invocaba al Señor y Dios siempre, y un día dijo, saldré como las otras veces. Se le volvió costumbre, que él sabía que iba a ir a fallar y al regreso el Señor lo iba a volver a librar, pero esta vez no fue como las otras veces. Él abusó del Espíritu Santo, abusó de la promesa, abusó de lo que Dios había puesto en su corazón. Entonces no abusemos de los dones del Espíritu Santo. Somos llenos, seamos llenos, mantengámonos llenos. Corramos que se nos hace tarde. Lucas 1:15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿De quién estamos hablando aquí? ¿Quién es este? Este bendito, Juan. Juan, bendito y lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Es decir, usted no necesita venir a la iglesia para ser lleno. Si Dios ya te marcó, incluso desde el vientre de tu madre viene lleno del Espíritu Santo. No hay una edad. Hermano, a ese no lo podemos, a ese no te metas. ¿Qué enseñanza la que acabo de recibir yo hace unos días? Los que más se oponían cuando Jesús enseñaba, ¿quiénes eran? Traían enfermos, traían niños, ellos eran los, de alguna manera, eran como estorbos en algún momento. Que nosotros quitemos ese legalismo de nuestro corazón, decir, no, es que ese no lo merece, a ese no lo pongan, a ese, hermano, no descalifiquemos a nadie. Si Dios quiere usar a alguien para un momento, lo va a usar. ¿Y qué? ¿Se recuerda aquel hombre que se llevó el cuerpo de Jesús? La única vez que lo usaron, digo yo, porque nunca más se volvió a aparecer en la Biblia. ¿Quién más una vez lo usaron en su vida? Y nunca más se oyó más de ellos. ¿Quién más?
hasta el pececito, de donde fueron a traer la moneda para pagar los impuestos en la entrada, ¿se recuerda? Esa vez el pez lo dejaron ir, es decir, le dieron vida, pero no se supo más de él. Pero cuando el Señor nos llama del vientre de nuestra madre, desde que estamos pequeños, podemos ser útiles. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan. Eso provoca a una persona ahí en el Espíritu Santo. Convierte. Hay un versículo que dice, ellos se convertirán a ti y tú no te convertirás a ellos. Sí, ¿se han escuchado el versículo? Ya los hermanos ya lo tienen listo. Ay, Dios, a sacar el teléfono, anda, ay, hermano. Es que me dejan mal estos hermanos de multimedia. Ajá. Ellos se convertirán a ti y tú no te convertirás a ellos. Sí, hermano, es que mire, yo estoy frecuentando a una persona, pero dice que va a cambiar por mí. Hágame así, hágale así, por favor. Hágale fuerte. Si tiene a alguien cerca, dígale así, mire. O dígale así, mire, esa es mentira. Ese es cuento. Sí, léanlo, Jeremías 15. Entonces dijo el Señor, si vuelves yo te restauraré y en mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil. Es que ahí viene el problema. Era alguien que tenía un enredo, tenía cosas buenas y malas. ¿Qué hacemos? Y Dios hasta ahí no se ha apartado. Lo que le pasaba a Sansón. Porque él tenía algo de Dios, pero tenía un gran clavo adentro, hermano. Le encantaban las personas. Le gustaban las mujeres. Sobre todo, no, que le gustaran las mujeres no era malo, sino le gustaban las extrañas. Lo que Dios le había prohibido, esa era su lucha. Ay, hermano, es que mire, yo cuando veo una botella, hermano, y la veo bien, ay, hermano, sudada. Pero estoy diciendo que yo nunca he tomado, así que no me diga que estoy pecando ahorita. Hermano, cuando veo ese comercial y sacan la Pilsener, hermano, mire, pero es que, ¿qué será? Eso es lo que piensa una persona que tiene la lucha con el licor. ¿Cuál será tu lucha? ¿Y cuál será mi lucha? ¿Sabe que todos hemos tenido luchas? Todos hemos tenido luchas. Y algunos más que otros. Entonces, si apartan lo precioso de lo vil, será mi portavoz. Que se vuelvan ellos a ti, que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas en ellos. Es decir, lo que estamos hablando ahí, mire, ve. Que se conviertan al Señor, Dios de ellos. Y dice el versículo 17, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver. Esto es para restaurar. Una persona que está llena del Espíritu Santo, una persona restauradora. ¿Qué hace una persona y el Espíritu Santo? No habla de sí, habla del Espíritu Santo y habla de Dios, habla de las maravillas. Mire, yo le voy a dar el consejo de acuerdo a lo que a mí me pasó. Yo le sugiero, no se case. ¿Pero por qué dar ese consejo? Si la Biblia dice que las ancianas, dice, aconsejen a las doncellas. Y las hermanas van con la esperanza que les digan, así como lo que acabamos de leer, ¿verdad? Hombres, ¿cómo decía ese versículo? Pasamos. Ahí está. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y usted los quiere aconsejar. Y no es así. ¿Dónde vamos? No, ya me pasé. ¿Dónde es ahí? Y en lugar de eso, en lugar de recibir un consejo, ay, hermano, decepcionadas las señoritas. No, este tiempo ya el matrimonio es
Miren, eso de ser cristiano en este tiempo, así como ustedes, que se creen tan santos. Yo oigo gente que se cataloga santa y que creen que solo ellos se van a salvar. Y hablan de la gente con desprecio. Eso no. Pero yo creo que en cuanto a nosotros, tenemos que trabajar fuertemente en sentirnos, pero también en estar trabajando para hacer. Hay gente que es buena para hablar, pero no para hacer. Y usted no hable queriendo hacer algo, pero sea otra cosa. Que lo que hablemos, eso somos. Entonces, trabajemos en esto, de hacer restaurar a otros. Pero ¿cómo vamos a restaurar a otros? Si tal vez nosotros todavía no hemos sido restaurados, déjate restaurar primero. Y así puedan volverse, dice, los corazones de los padres a los hijos, restauración de las casas. Pero miren, vamos cerrando. Hechos 2:4. Todos fueron llenos. Eso así empezamos hablando hoy, ¿verdad? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron. Aquí vamos ya cerrando. Y yo quiero decirles que la mayor evidencia del Espíritu Santo en nosotros, ¿qué es? Cuando empezamos a hablar en otras lenguas. La primera lengua que cambia, ya les dije, es esa lengua sucia que teníamos, hermano. ¿Quién la frenaba? ¿Quién le pone freno a esa lengua? Diciendo disparates. Y como dijo alguien, es que yo digo lo que sé. Pues aunque lo sepas, aprende a ser prudente. Tú no sabes si aunque estés diciendo la verdad, estás destruyendo corazones, estás destruyendo vidas, estás destruyendo familias, estás destruyendo iglesias, ministerios. ¿Qué dice en Proverbios la Biblia? La mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa. Pero esa mujer no necesariamente son ustedes, hermano. La iglesia es catalogada como una mujer, es una doncella, es una novia. Entonces la iglesia, hermano, que es prudente, la iglesia que es sabia, ¿qué hace? Edifica, no destruye. Esa es la necia. A veces el padre de familia tiene muchas cosas que decirle a sus hijos en su enojo, pero hay cosas que destruyen. No las digas. Mejor ser prudente y deja que el Espíritu Santo te guíe. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. La primera lengua que cambia es esa que teníamos. Algunos eran muy vulgares y algunos todavía. Yo he escuchado predicadores que en medio de predicar, ni cuenta se dieron lo que dijeron. Pero de ahí vienen otras lenguas, las lenguas espirituales. Tenemos que hablar en otras lenguas. ¿Me está obligando? No, a nadie, solo le estoy enseñando. Tenemos que hablar, es la evidencia de que hemos sido llenos del Espíritu Santo. Y este versículo bueno, aquí fueron llenos, mire, aquí fueron llenos. ¿Dónde estamos? En Hechos 2:4. Mire, aquí estamos 2 capítulos adelante. Y dice, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos. ¿En qué estamos? ¿Fueron llenos en el capítulo 2 o en el 4? Respóndame. ¿En el 2 o en el 4 fueron llenos? Lo leemos. Esto es cronológico. Todos fueron llenos. Y todos es todos. Y ahora en el versículo 4, capítulo 4 dice que después de orar, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban la palabra de Dios con valor. ¿Qué pasó ahí? Le voy a dar otro versículo. Más adelante, en el capítulo 13. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Porque la llenura tiene que ser constante. Aquí lo termina de comprobar. Con este vamos a cerrar. Usted necesita llenarse. Es como cuando usted come. Usted se llenó, pero se llenó para el momento. Luego tiene que venir y volverse a llenar, y volverse a llenar, y volverse a llenar. Es decir, como parte del bautizo del Espíritu Santo, usted tiene que estar en un constante, ahí dice, en un continuo llenarse del gozo y del Espíritu Santo. Pero el bautizo del Espíritu Santo se tiene que dar una vez.
Y esa vez que que te bautiza el Espíritu Santo, te habilita para que estés continuamente llenándote. Ese día que el Espíritu Santo te bautiza, ese día somos sellados con el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. ¿Usted quiere ser un sellado del Espíritu Santo? Entonces, algunos solo se llenan y con eso les basta. Yo quiero ser lleno, pero quiero ser bautizado. El llenarse te ayuda para el momento, para el día, para los días, para la época, pero el estar bautizados es algo que te ayuda para toda tu vida. No te vas a tener que bautizar 7 veces más. Estoy hablando ahorita del bautizo del Espíritu Santo. Lo mismo sucede con el bautizo en agua, una sola vez. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay más bautizos. Pues realmente el bautizo conlleva 7 pasos. 7 facetas. Fíjense que el bautizo inicia desde el momento que nosotros levantamos nuestra mano. Ese es el principio. Luego, cuando pasamos por las aguas, todo lo que se va dando son facetas que no son iguales y no se repiten, pero son habilitaciones. Usted se bautiza en agua, ahí, ¿a usted qué le quitan? Los pecados. Pero que esté limpio no significa que está lleno. Entonces ahora viene la siguiente parte. El que viene detrás de mí os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces viene la siguiente parte. Ser bautizados en el Espíritu sigue siendo parte del mismo bautizo, porque es un solo bautizo. Algunos se quedaron a medias y se conformaron solamente con el bautizo en aguas, que es lo que estamos hablando. Hablando del bautizo y de la llenura. Algunos se conforman con la llenura. De vez en cuando que el Señor me llene. Pero, por favor, tenemos que preferir, como dice la Biblia, los mejores dones, los mejores regalos, porque los dones son regalos. Entonces, si el Señor nos regala el bautizo, aceptemos el bautizo del Espíritu Santo, porque eso nos va a dar la oportunidad de tener gracia delante de Él y delante de los hombres. Continuamente eran llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque se volvieron discípulos. Ya no eran solamente congregación, asistían a la iglesia, no, llenos del Espíritu Santo, porque se volvieron necesitados, discípulos de la palabra del Señor. Mis amados hermanos, me he dado a entender esta mañana con usted. De verdad me he dado a entender. Por si no, empezamos otra vez. No, clarito, hermano, clarito, perfectamente. ¿Por qué necesito que a usted le quede muy claro esto? Yo sinceramente creo que a usted le falta todavía, no está claro. Ni en mí, porque hablar del Espíritu Santo. Pero lo que le he querido enseñar, le he querido trasladar, espero que usted lo haya entendido. Usted necesita el Espíritu Santo. Por eso cuando cantamos aquel coro, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname. Usted anhélelo. Y vamos a ver una iglesia rebosante, una iglesia viva, una iglesia continuamente haciendo esto. Mire, la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Es decir, literalmente la iglesia era. Al principio tenían el problema, yo soy de Juan. ¿Se recuerdan que leímos eso el viernes, verdad? Hasta creían que Juan, porque los había bautizado, estaban bautizados en el nombre de Juan. Hasta que les tuvieron que explicar y decir, Él los bautizó, pero ustedes son de Cristo. O sea que fuimos bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Y hasta entonces fueron llenos, es decir, les tuvieron que aclarar algunas cosas. Lo que tú tienes que hacer es obedecer. Hay cosas que tal vez algunas no las vas a entender en plenitud, pero obedece. En el camino Dios te las va a ir aclarando. Lo que tienes que hacer es ser obediente, nada más, no con prejuicios. No, hermano, hasta que yo lo entienda hasta entonces. O como dice aquel que no quiere nada con Dios, hasta que yo cambie voy a empezar a ir a la iglesia. No, no es así. Ven así como estás. Aun si tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Y si fueren rojos como el carmesí,
carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, solo necesitas venir tal y como estás. No sé si el viernes fue que les dije que un día tuve que orar con un hermano con una gran pacha todavía aquí. Todo surumbo, atarantado. Pero en el momento que oré por él, se le fue el mareo. Y en el siguiente culto ya apareció decente vestido, porque ese día venía todo, había estado fondeado. Y ahí anda el hermano. Así llegó a Jesús, bolo. Otro quizá llegó mareado, no de alcohol, de otras cosas. Empezamos diciendo, no os embriaguéis con vino. Tal vez lo que muchos hacen es embriagarse del mundo. Y cuando vienen al Señor, como vienen, embriagados del mundo. Pero cuando el Señor los agarra, hermanos, nos agarró a nosotros, dicen amén, nos viene cambiando. Fíjense que a paso lento, quizás por culpa de nosotros. Pero aquí vamos. Levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo la congregación. Que todos seamos llenos, Señor. Que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Pero sobre todo, bautízanos. Anhele eso, hermano. Bautízanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Si somos bautizados, Señor, recibiremos el poder. Si somos bautizados, podremos echar mano de aquellos 12 frutos y aquellos 18 dones que están al alcance, Señor, en la medida que tú nos quieras dar, Padre. Y yo quiero los beneficios. Yo quiero los beneficios, Señor, pero también te ruego que me ayudes a ser obediente, a ser humilde, Señor, y obediente para poder recibir las instrucciones continuamente, ser alcanzado, Señor. Cómo nos cuesta muchas veces doblegarnos delante de ti. Cómo a veces, Señor, estamos quizá muy enfocados. Muchos están arraigados, Señor, a algo de esta tierra y no se quieren despegar de ello. Aquí dice la Biblia, hermanos, en lo que acabamos de leer, que la llenura del Espíritu Santo los había hecho incluso a llegar a no sentir suyo lo que poseían, sino que era propiedad común, dice. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia había sobre todos ellos. Mire qué lindo. Abundante gracia. Eso es el beneficio. Es uno de los beneficios de ser llenos del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, levanta tus manos y dile: Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Quiero ser lleno por tu Espíritu Santo, Señor. Yo lo anhelo, yo lo necesito. Ayúdame, Padre. Bendíceme, Señor. No es por quien yo soy. Es que eso es bien importante, hermano. No es por quien nosotros somos. Es porque lo anhelamos, y el resto, los cambios van a venir como consecuencia de que ese Espíritu Santo está ahí. Va a cambiarnos internamente. De otra manera, sigue intentando cambiar, no vas a poder. No tenemos nosotros el manual para cambiar por nuestra cuenta, pero el Espíritu Santo nos ayudará. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Y lléname, lléname.